Muchas gracias, Martín. Y bueno, vamos a pasar la palabra ahora a Eduardo Martí. Él es fundador y presidente de la Fundación para la Responsabilidad Intelectual FREE. Ha sido fundador y CEO de Junior Achievement Argentina. Cuenta con un BA en Economía de Grove City College, Pensilvania, y es contador público egresado de la Universidad de Buenos Aires. ¿Estás por ahí, Eduardo? ¿Ahora me escuchas? Sí. Ahí está. Ahí está, perfecto. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Martín, muy linda. Me quedé pensando qué puede decir uno de original. Ya en general fue todo dicho, solamente se pueden acotar detalles y diferenciaciones para tratar de enfocarnos, yo creo que mejor en lo que es liberalismo. Yo en general hablo de capitalismo a pesar del disgusto de muchos colegas. A mí me gusta hablar más de capitalismo, también podemos discutir después por qué. Pero yo hice unas notas acá, intento partir siempre para entender por qué aparece el liberalismo en el planeta, partir siempre de qué es un ser humano y cómo funciona. Y la principal característica de un ser humano es su capacidad racional. Tiene su mente, que es la que le permite ganar conocimiento, y eso es lo que nos ayuda a diferenciarnos de los animales. Necesitamos pensar para cazar, para construir las herramientas, para sembrar, para producir, para curar una apendicitis, para inventar cosas. Y pensar implica identificar e integrar. Y no hay cerebros colectivos, cada uno tiene que hacerlo en forma individual. Después eventualmente podemos transmitir el conocimiento adquirido a terceros a través de este método conceptual que utilizamos todos para comunicarnos, pero previamente hay que adquirirlo. Una de las grandes y buenas características del liberalismo es que la única manera de que se pueda transmitir ese conocimiento es cuando estamos autorizados a pensar y a transmitir este conocimiento en libertad. La oscuridad sobreviene cuando tenemos miedo de pensar, o por pensar nadie se puede meter adentro de nuestros cerebros y decirnos qué podemos o qué material podemos pensar, pero sí pueden censurarnos o nos pueden amenazar diciéndonos: esto que ha salido de tu boca no es correcto y vas a sufrir castigos, penas, multas o ejecución por pensar o hablar de determinada forma. Pensar es inevitable. Para sobrevivir necesitamos realizar un esfuerzo intelectual. Y dentro de estos dos aspectos, tanto el intelectual como el referido a la acción, en ambos casos es necesario preservar la libertad. Si no lo hacemos, si impedimos la libertad de pensamiento, se impide también la libertad de expresar conocimiento y transmitirlo, y al mismo tiempo todo el aspecto de producción pasa a ser limitado también. Es decir, cuando de alguna manera permitimos que se censure la transmisión de conocimiento, la transmisión de ideas, la libertad de prensa, la libertad de speech, automáticamente eso conlleva también la intervención en los mercados, la imposibilidad de comerciar, la intervención del gobierno a través de la apropiación de los recursos de la gente, en todo o en parte, a través de regulaciones, etc. Cuando esto ocurre, si se le impide pensar y producir a la gente con algún pretexto, con alguna herramienta de que es necesario la igualdad a la que se refería Martín recién, bueno, entonces la producción se detiene. Porque ¿cuál es la alternativa? Si no pensamos y no producimos, solo nos queda robar, nos queda mendigar, nos queda parasitar, nos queda imitar a alguno que sí lo haga para sobrevivir. Pensar requiere libertad y también que no nos impidan actuar.
Freedom, la libertad es el requisito básico para pensar y actuar. No se puede subordinar el pensamiento a mayorías circunstanciales o amenazas. De allí que el principal componente del liberalismo, y que no, a mi juicio, no está del todo bien entendido y justificado, son los derechos individuales. Un derecho es un principio moral, forma parte de nuestra cadena ética que define y sanciona la libertad de acción que tiene un hombre dentro de un contexto social. Y los derechos de propiedad están dados siempre en función de tu esfuerzo y tu mente. Y si no podés disponer, como bien sabemos, de sus frutos, de lo que no podemos disponer es del esfuerzo que nos permite disponer, indirectamente no nos podemos disponer de nuestro esfuerzo y por lo tanto de nuestra vida. La naturaleza del sistema social, los ingredientes de ese sistema social se pueden ver en función de cómo responde a una pregunta. ¿Reconoce el sistema social los derechos individuales? Vida, propiedad, búsqueda de la felicidad. ¿Tengo derecho a disponer libremente de mi vida? ¿O Galtieri me puede mandar a pelear a Malvinas? ¿O el Ayatollah me puede mandar, o Putin mandar a pelear a Ucrania? Derecho a la vida, en primer lugar. ¿Tengo derecho a disponer libremente de los frutos de mi trabajo? ¿O se lo tengo que entregar al gobierno para que me aplique retenciones y me pague un porcentaje minoritario de lo que yo realicé? ¿O tengo que pagar impuestos? ¿Tengo derecho a intentar ser feliz sin molestar a nadie? Fíjense que derechas e izquierdas en general atacan alguno de estos puntos. La izquierda se concentra en atacar todo el mecanismo de producción a través de la redistribución. La derecha se mete en la vida social tratando de regular a menudo contenidos educativos o la vida sexual o la vida interna de la gente que a veces recurre a alcohol o recurre a drogas y interfiere en esa naturaleza de derechos. Entonces, a la pregunta de ¿reconoce el sistema los derechos individuales? Allí, a mi juicio, hay una clave. ¿Soy dueño de mi vida o la tribu me manda? Puede disponer de mi vida y puede disponer de mi trabajo. Pónganse ustedes en la mente de los políticos latinoamericanos, llámenlo casta o tribu, y van a tener una visión de en qué medida realmente somos libres o en qué medida obedecemos. La idea de que el bien común debe sobreponerse al bien individual, esa justificación moral, ya vimos en qué termina. Es la fundación de John Rawls, es una fundación utilitarista que en su origen, después la agarra Sandel en Harvard también, pero vemos que la idea de que podemos, un poco lo hace John Stuart Mill, un poco lo hace Bentham, un poco lo hace Spencer, la idea de que los derechos individuales se pueden justificar porque benefician al todo, benefician a la sociedad, es una idea que a mi juicio no se sostiene. Después, si quieren podemos entrar más a fondo en el tema. La justificación está dada por la naturaleza del ser humano, de cómo funciona, y por su naturaleza racional tiene que ser capaz de pensar y actuar en consecuencia. La idea de que en realidad el bien común o el bienestar de la tribu debe estar por encima del individuo es artificial. ¿Me quedan un par de minutos todavía, Martín, o ya me pasé? Sí, pues ya cerrando, por favor. Bueno, a ver cómo puedo resumir esto. En resumen, a lo que me referí al principio, es decir, la idea de que uno tiene que ser dueño de los frutos de su trabajo, que uno tiene que ser dueño de su vida, de que tengo derecho a buscar mi propia felicidad siguiendo mis propios caminos, es, a mi juicio, incompatible con la idea de justicia social o con la idea de igualdad de oportunidades. Es verdad que el capitalismo, el liberalismo maximiza oportunidades,
pero las oportunidades como la riqueza se crean. Cuando una persona habla de igualar oportunidades, está hablando de redistribución. Lo mismo el mecanismo de justicia social. Cuando concedemos el punto de que es función del gobierno apelar a mecanismos de redistribución de ingresos, justicia social, el bien común por encima del bien individual, inclusión social, automáticamente estamos autorizando, primero estamos cediendo a la visión populista o a la visión colectivista de que hay enfrentamiento entre bien común y bien individual y que el gobierno tiene que intervenir. Y además lo estamos autorizando. Estamos diciendo, señor, aquí tiene la venia para poder operar de esa forma. Si ustedes buscan la raíz de esta discrepancia, que a mi juicio no es compatible con el liberalismo y termina envenenándolo, ahí tenemos que entrar en el código moral. Y el código moral del altruismo insano, porque si quieren hablar de altruismo sano, voluntario, en donde no hay sacrificio de valores, hasta ahí podemos llegar. Pero cuando entran en altruismo insano, que es el que sacrifica valores en aras del bien común y que condena a la gente a obedecer, entonces allí hay una discrepancia enorme. Yo creo que es función del liberalismo preservar el legado. El legado no siempre fue bien justificado, no siempre se encontraron las razones, pero es obviamente el legado que intenta decirle a la gente, señores, tienen derecho a ser felices, no son material, no son sujetos a la disposición de la tribu, tienen derecho a su vida y a su propiedad. Y creo que es muy peligroso flexibilizar esos conceptos. Gracias, Martín. Y quedo también al debate posterior. Sí. Gracias.